Hola Andrés, ¿qué tal? Qué bueno tenerte aquí en set y estamos muy emocionados porque tenemos grandes historias para ustedes. Cuéntanos, Andrés. Claro que sí, Isabel, bienvenidos, primero que todo, bienvenidos a su programa Historias de a pie. Este es un magazine producido por los chicos de séptimo semestre de Comunicaciones Visual y Digital, en el cual les queremos contar muchas historias. Como decíamos al principio, estamos enfocados en lo cultural, en lo turístico y en aquellas historias que muchas veces hemos como contado o que hemos escuchado pero que no sabemos. Me encanta estar contigo, con ustedes también en este momento. Tenemos dos notas muy interesantes hoy. Una hecha por un compañero de nosotros que es John Ospina, con la primera que vamos a abrir, sobre la calle del Miadero. ¿Has escuchado acerca de esa calle? ¿Dónde se encuentran? Primera vez que escucho. Bueno. Estén muy pendientes porque viene gran contenido con esta nota. Bueno, pues la verdad yo no sabía dónde estaba, pero John nos va a ubicar y está muy cerca donde estamos en este momento. Vamos contigo, John. Así es, Andrés. Estamos aquí en la peatonal de la 18, entre carreras séptima y octava, con una historia muy interesante para ustedes. La historia del fantasma de la calle del Miadero. En el año 1895, después de la Guerra Civil, los pereiranos vivían noches de profunda zozobra debido a la aparición de un espanto en la calle del Miadero, ubicada en la calle 18, entre carreras séptima y octava, y llamada así porque los residentes la usaban para hacer sus necesidades fisiológicas. El espanto se aparecía todas las noches, hasta que dos ciudadanos llenos de berraquera lo enfrentaron solo para descubrir que este supuesto espanto no era más que una dama poseída por la paranoia y los celos, que se disfrazaba de fantasma para así vistiar si el marido la engañaba. Estamos aquí en la peatonal y le preguntaremos a las personas que habitan esta calle si conocen la historia. Así que vamos. Buenas tardes, señora, perdón la interrumpo. Muy buenas tardes. Queremos hacerle una preguntita. ¿Conoce usted el mito de la calle del Miadero? Pues el mito, la verdad, solo medio lo he escuchado mencionar, pero en realidad como a fondo no. Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien. Continuemos. Buenas, señor, ¿cómo está? Buenas, bien, gracias. Una preguntita, queremos saber si usted conoce sobre el mito de la calle del Miadero. Sí, pues yo llevo 22 años acá trabajando, hace como 10 años fue que me contaron unos señores pues ya muy adultos, que eso aquí le llamaban la calle del Miadero y que había una señora que se disfrazaba de fantasma para espiar el marido, porque aquí a la vuelta acababa un bar, entonces ella venía que para que no se la fuera a jugar. Y así como el espanto se sumó esa noche que Gajito y el cantinero develaron el misterio, también se esfumaron las personas que quise entrevistar por miedo a la cámara y me dejaron en un negro limbo, como el espanto de la calle del Miadero. Vuelvo con ustedes a estudio. Y regresamos al estudio con un invitado muy especial. Él es una persona que nos ha acompañado durante mucho tiempo en la universidad con varios procesos de actuación y entrenamiento también escénico. Él es Miguel Rodríguez, es profesor de teatro de la universidad. Bienvenido, Miguel. Andrés, muchas gracias por la invitación a este programa y bueno, vamos a sacarle lo máximo de provecho que podamos a este espacio donde seguramente vamos a pasar un rato muy agradable. Isabel, tenemos unas preguntas muy interesantes para nuestro invitado, Totalmente. pero vamos a hacer como un poquitico más como misteriosa. ¿Qué es un mito, Miguel? Un mito. Para poder hablar del mito es importante devolvernos un poquito en el tiempo e ir a esa parte en que el ser humano el pensamiento era un pensamiento muy religioso, llamémoslo así, un pensamiento donde él no lograba entender lo que sucedía, los rayos, las inundaciones, la creación del mundo. Entonces el hombre, a medida que fue avanzando en su pensamiento, él se fue inventando sus historias, sus cuentos de cómo todo tenía explicación. Y el mito es eso, el mito es una explicación de lo que no tiene explicación. Los rayos, por ejemplo, había que atribuírselo a alguien porque el pensamiento del ser humano inicialmente no alcanzaba a entender que era un choque que existía entre las nubes. La creación del mundo, por ejemplo. Todas las religiones apuntan hacia un mismo lugar. Y eso podemos llamar que son mitos fundacionales. Listo, Miguel. Venimos de una nota muy especial con nuestro periodista John Ospina,
que nos cuenta la historia del mito del fantasma de la calle de los Miaos, que es algo muy particular porque no sabíamos que eso era de una mujer que se disfrazaba de fantasma para corretear a su marido, exactamente, para echarle ojo a ver si de pronto estaba ahí usando sus atributos, por así decirlo, en otras mujeres. Miguel, ¿cómo se crea un mito? ¿Cómo podemos pasar de un chisme, de algo que yo me acabo de inventar, a que se convierta ya en algo muy grande, que llegue a ser un mito en mucha gente? Lo que decía yo ahorita, hay que diferenciar en lo que es el mito de lo que es la leyenda, porque la leyenda es precisamente eso. De pronto se da un fenómeno, una situación, algo, estás diciendo de una mujer que se disfrazaba de fantasma para pistear al marido que seguramente estaba en sus coqueteos de hombre con otras mujeres. Eso se va convirtiendo con el paso del tiempo a través de la tradición oral en leyenda. Es más bien una leyenda, ¿no? Lo mismo que pasa con las brujas, lo mismo que pasa con los fantasmas, lo mismo que pasa con la Madre Monte, lo mismo que pasa con el hojarasquín, que con el tiempo, con el transcurrir, se van convirtiendo más en leyendas. Los mitos obedecen a algo mucho más grande, a algo más profundo, algo que en realidad tiene explicación, pero para la mente del ser humano en sus comienzos era inexplicable. Entonces, esa es la gran diferencia. Hablamos de mitos cuando hablamos de grandes construcciones del imaginario colectivo que apunta a explicar fenómenos que no se pueden explicar. Hablamos de leyendas cuando hablamos de ciertas historias que se van contando, cuyo fin puede ser, por ejemplo, el de educar, el de reprender, el de generar miedo, el de hacer dar susto. La leyenda se convierte, digamos, en una estrategia, en una herramienta de educación. Es más o menos eso. Bueno, Isa. Bueno, dentro de ello sí me nacía como esa curiosidad, claro, Miguel, ¿qué podía distinguir del mito a la leyenda? Tú nos explicas acá como muy bien ello, entonces quería como encontrar las características como de cada una de esas partes, que nos comentaras acerca como de ello. Sí, el mito obedece mucho a lo sagrado, a lo religioso, al pensamiento teogénico, llamémoslo así, del origen. El mito va a ese ser superior que habita, quién sabe dónde, quién sabe en qué lugar, que es el que propicia que existan fuerzas como las que existen. La leyenda se hace más de la narración oral, de las personas contarse en las historias, y se va sumando la experiencia que se va viviendo en muchos lugares. Por ejemplo, hablemos del origen de las brujas, ¿no? Decimos que por aquí, por el eje cafetero, por el Tolima, que por estos lados es un lugar de brujas, pero es que realmente las brujas no vienen de este sector. Las brujas es una tradición que viene cuando llegan los españoles a las Américas. Entonces ahí hay un asunto de leyenda. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de unos seres que se fueron creando, se fueron inventando, se fueron construyendo como personificación del mal o como ayuda del mal. En el caso del concepto de demonio, en el caso del concepto de diablo, esos seres que ayudaban a este ente del mal, que se fueron generando a través de la tradición y a través de las construcciones religiosas que se daban en el medioevo. Recuerden que la época del medioevo es una época de oscurantismo, es una época donde las personas se apropiaban de ciertos conceptos y de ciertas cosas para tratar de generar se generaba una lucha entre el bien y el mal. En el medioevo, ¿cuál era el bien? Lo que estaba representado por el cristianismo. ¿Qué era el mal? Lo que estaba representado por lo pagano. Entonces, en ese momento lo que hacen es generarse en esas luchas y se crean la salvación a través del concepto del cristianismo y se convierte también en el asunto del mal a través de lo que era pagano, y dentro de eso están las brujas. Entonces, llegan los españoles acá y nos traen esos conceptos y aquí se empiezan a transformar. Y no sabemos si existen brujas, dice la tradición popular, pero de que las hay, las hay. Bueno, Miguel, me parece muy interesante lo que comentas, y con ello pues me nace la curiosidad en cuanto a lo que caracteriza al individuo o a la persona que está resolviendo
o revisando constantemente este tipo como de leyendas y mitos? O sea, ¿qué caracteriza a esa persona que quiere involucrarse y saber acerca como de ello, o que se encarga como de narrar? O, por favor. Bueno, las leyendas se convierten en una estrategia de familiaridad, de sentémonos a contar historias, sentémonos a contar leyendas, sentémonos a divertirnos un poco con tantas cosas que no tienen explicación, que de pronto podemos aquí hablando, podemos dilucidar. Entonces, es muy particular cómo a través en este lugar, en este sector que es el eje cafetero, cómo este es un lugar de cosechas y era un lugar de paso. Entonces llegan las cosechas de agosto, septiembre, octubre. Esto se llenaba de personas de muchos lugares de Colombia. La traviesa, que es marzo, abril, entonces también se llenaba de muchos lugares, de muchas personas de muchos lugares de Colombia. ¿Qué pasa y qué sucede? En ese venir de tantas personas, de tantos lugares, de tantas creencias, de tantas culturas, se empieza a hacer una mezcla de cuentos, de narraciones, de historias. Y claro, entonces eso se convierte al caer de la tarde en un elemento de comunión, alrededor de la fogata, o en la cocina, o en los lugares, en los cuarteles donde llegaban los hombres a pasar esa temporada de cosecha. Se convertía en eso, en un lugar donde las personas empezaban a compartir, empezaban a hablar. ¿Cómo te parece que a José Rosario, por ejemplo, lo persiguieron las brujas? ¿Cómo así? ¿Y qué le pasó? Entonces se convirtió en eso, un hecho social, en un hecho interesante que permitía ese hecho de comunicar, de dialogar, de entretenerse, y a la vez eso iba generando como la creencia: ¿será cierto, no será cierto? Y se va convirtiendo en eso, en la leyenda, y se va transmitiendo a nivel de la oralidad, y de aquí posiblemente pasó para el Valle, y de aquí posiblemente, o de Antioquia vino acá, o del Tolima vino acá, y se hace una mezcla, y ahí empiezan las leyendas. Se convierte fundamentalmente en un hecho social, de entretener, de educar, de formar, de advertir, de crear ciertos temores, etcétera, etcétera. Mientras que el concepto del mito, que es más amplio, es un concepto que obedece más a entender el mundo desde otras dimensiones. Bueno, Miguel, y hablando de educar, tenemos una nota muy especial que yo no sé cómo hizo, porque la vemos en este momento en el set de grabación con nosotros, pero también está en simultánea en otra parte. No sé cómo fue que se dividió, no sé cómo fue que se multiplicó para estar en este mismo tiempo, pero tenemos una nota con nuestra compañera Isabel Puerto y nuestro corresponsal Joaquín. Ellos hicieron una nota muy bacana. Isa, cuéntanos cómo fue esa anécdota, esa experiencia de estar con él, y más que se ofreció a que hicieran el trabajo en él. Claro, no, totalmente. Y pues con lo que dice Andrés, las mujeres tienen sus tácticas, ¿cierto? Para estar ahí, para estar por acá. Entonces, pues fue muy interesante. Eso es otro mito. Brujas que Sí. las hay, las hay. No, yo no lo creería así, pero bueno. Fue muy interesante la participación del video painting, porque pues, revisar como todo lo que va o lo que conlleva a la utilización de material, del maquillaje, el tiempo que lleva, porque pues uno precisamente dice, no, eso, no sé, unos minuticos. No, se nos llevó mucho tiempo para realizar un buen trabajo y que quedáramos, ¿cierto?, satisfechos con el resultado. Y más pues con la leyenda que se tenía, el mito de los quemados. Entonces, nada, sean parte de este procedimiento que fue espectacular y se los recomiendo totalmente. Las leyendas urbanas nos mueven, nos transmiten miles de sentimientos y con ello nacen historias, esas que nos invitan a mostrarlas y ser contadas. La curva de los quemados en Circasia, Quindío, es una de las más características en este pueblo. Hoy Andrés Makeup nos recreará de forma muy creativa esta intrigante leyenda pueblerina. En Circasia, Quindío, nace una tétrica, misteriosa e intrigante historia. En décadas pasadas, un accidente aéreo marcó un pequeño lugar de este pueblo, generando así lo que hoy día se conoce como la curva de los quemados. Varios habitantes de esta zona
han tenido la sombría sensación de piel de gallina, con sucesos un tanto peculiares. Los espíritus nocturnos han tomado gran protagonismo, tanto así que han dejado ver en varias ocasiones sus impactantes heridas, en su mayoría quemaduras. Risas, quejidos, llantos, gritos, mucho sufrimiento transmite este lugar, pues el visitarlo da la sensación de dolor instantáneo. Llevamos más de 1 hora en el proceso. Y es que Andrés posee más de 4 años en el recorrido del maquillaje artístico y con ello varios reconocimientos. Y hoy nos dejará con la boca abierta. Bueno, y nos encontramos aquí precisamente de nuevo con Andrés, que nos va a hablar un poco acerca del proceso que estamos realizando. Andrés, ¿cómo te has sentido en este proceso? Y cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración? Bueno, mira, pues realmente es como caracterizar un poco lo que viene siendo el personaje, lo que tiene que ver con la mitología y estas cosas, y tratando de hacer como un poco de un aspecto de heridas, de piel enrojecida y marcar un poco las facciones para que parezca un personaje un poco más fuerte. Y precisamente este proceso realista, ¿dónde lo llevaste a cabo para aprenderlo? Yo soy autodidacta, aprendí en mi habitación practicando hace 4 años, entonces todo ha sido así, pero vale pues como recalcar que es importante hacer cursos, etcétera, para uno potencializar un poco más y perfilarse. Bueno, sigan ustedes acá muy conectados porque tenemos muchas cosas para ustedes. Bueno, llevamos ya 2 horas en este proceso. Si al igual que yo estás ansioso por este resultado, quédate, no te lo pierdas. Hemos llegado al final de este proceso de caracterización. Andrés, cuéntanos cómo te sentiste. Bueno, súper bien, la verdad es que es algo que me encanta hacer, me apasiona, pues mi parte favorita ya es como el final, en cuando uno ya ve el resultado total del maquillaje, donde se puede apreciar que la persona que estuvo al principio ya no es la misma, y eso es como la mejor parte, porque a veces el maquillaje pues suele como dar como actitud y pues es como lo máximo. Bueno, quédense ustedes para que noten el resultado tan espectacular que tenemos aquí. Y esa fue la nota de la curva de los quemados con nuestra compañera Isabel, que, como dice Miguel, se multiplicó y no sabemos si fue por brujería o fue por simple magia. Miguel, cuéntanos qué tal está. Cuéntanos qué tal la nota. A ver, me parece muy interesante porque no solamente las leyendas tienen que ver con personas, sino que las leyendas también tienen que ver con lugares. Y aquí se está graficando un lugar específico que es la curva de los quemados, que tiene que ver con algo que la gente no se alcanza a explicar, pero que se va convirtiendo en ese voz a voz que va rompiendo fronteras, que va haciendo más allá y se va convirtiendo entonces en leyenda. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente el asunto de los duendes, no solamente el asunto de esos seres que son muy próximos al humano, sino también los lugares. Hay lugares que dicen que alumbran, por ejemplo, los Viernes Santo. Y en esos lugares dicen que hay tesoros enterrados.
Acá tenemos uno, una montaña acá del Risaralda en Quinchía, ya supuestamente se aparecen los Viernes Santos. Son lugares que obedecen a ese concepto de la leyenda. Y hay lugares por los que uno pasa que uno siente como un cierto escalofrío, como que si alguien lo estuviera observando a uno, como que uno se siente como que si volteo me están mirando, si volteo también me están mirando. Son esos lugares que también se van convirtiendo en leyenda. ¿Por qué? Tal vez para que no pasemos por ahí, tal vez que hay guardado allá. Eso me recuerda mucho la casa de mi bisabuelo, donde una casa inmensa, donde decían que por las noches se movían las cosas, extrañamente. Y fue una casa que se ve quedando sola. Y efectivamente en esa casa encontraron varias cosas. ¿Qué era? Mi bisabuelo había enterrado varios cofres con oro. No sé si él lo estaba anunciando, no sé si lo había... No sé, muy misterioso. De todos modos sí lograron encontrar, pero eso ya obedece también al plano de la leyenda. Dicen que encontraron varios cofres con oro. No lo sé, no lo vi. Para que veas. Sí, precisamente hay muchas historias detrás de ello. Por ejemplo, sí, desde mi familia, por ejemplo, existe como esa casa donde todos crecimos, ¿cierto? Y uno todavía asiste, ¿cierto? Como a ese sitio y siente unas energías a veces como raras, porque como hay historias detrás de... Eso es lo que obedece, digamos, cómo se va construyendo y cómo se va formando a través de la oralidad. Se van construyendo esas leyendas que hacen parte de nuestra cultura, que hacen parte de nuestra forma de educación, que hacen parte de nuestro imaginario y que hacen parte también de la posibilidad de construir y crear historias a través de la literatura. Y hablando de literatura, ahorita va a aparecer la dirección de la casa de los abuelos de Miguel para que el que esté interesado a ir por un cofre de oro y si quiere arriesgar pueda ir perfectamente a buscarlo. No, creo que ya lo sacaron todo. Ya lo sacaron creo todo. que ya lo sacaron todo. Cancelen. Bueno, Miguel, fue muy bacana la charla. Hoy tuvimos 2 cápsulas corticas, pero que nos dieron a conocer historias muy diferentes. La primera fue la calle del Miadero, la historia del fantasma en la calle del Miadero, y la otra fue la curva de los quemados. Son totalmente opuestas, no solamente por ubicación geográfica, sino también por historias. Una fue una mujer y la otra se convirtió luego en un cuento de que por accidentes fue que resultó la curva. Pero el programa es muy corto, Miguel, son solamente unos minuticos que tenemos para sacar el jugo tanto a nuestros corresponsales como a los invitados, y te queremos agradecer en nombre de todo el equipo de trabajo que está en este momento detrás de cámaras, en la parte de sonido, en la parte del máster para la transmisión, y también pues al Gran Café que nos permitió el espacio para hacer nuestro primer episodio, y también a ti, que eres una persona que nos ha acompañado, como decía al principio, nos acompañó durante mucho tiempo en la universidad, todavía nos está acompañando en la universidad. Todavía hago parte del equipo de trabajo de la universidad. Es el director de teatro y enseña algo muy bacano que las personas que muchas veces piensan, los de comunicación tienen eso solo como por inercia, pero realmente uno también tiene que hacer el manejo en escena porque a uno también le da susto aparecer en cámaras. Ese ojo que está al frente a veces asusta, de verdad pero es un asunto que se va volviendo también como natural, es un ojo invisible que uno siente que lo está observando. De pronto algún día puede hacer leyenda. Sí, no, sin dudarlo. Te agradecemos totalmente por estar acá con nosotros, por abrirte a contarnos tu experiencia y acerca pues de todo este proceso de mitos y leyendas. No, gracias a ustedes por la invitación, muy rico poder compartir con ustedes estos espacios. Y pues les auguro éxitos porque sé que detrás de todo este montaje que hay acá hay un equipo muy profesional, un equipo muy capacitado y un equipo que la piensa. Y eso es muy importante. Y que busca una identidad. Y eso es fundamental. José Miguel, y a todas las personas que están conectadas en este momento en la transmisión por Canal Renda, los invitamos dentro de 20 días a conectarse nuevamente en el segundo episodio de Historias de a Pie. ¿Con qué noticias? Todavía no la sabemos. Bajo la dirección general de Franklin Molano Gaona, los presentadores Isabel Puerto Pulgar y Andrés Gutiérrez, nos despedimos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima.